Recientemente me he realizado una prueba de ADN para conocer aspectos de mi salud. Quería saber si tenía alguna predisposición hereditaria que derivara alguna alerta. Sin embargo, me encontré con un estudio mucho más completo de lo que esperaba a través de un examen que estudia el ADN usando una muestra de saliva. En este video te contaré cuáles son los tipos de estudios que realizan y por qué deberías hacerte este examen. Te mostraré cómo analizan tu ADN para alertarte sobre posibilidades y predisposiciones a que desarrolles enfermedades, deficiencias, cáncer u otra enfermedad menos común al transferirse genes ya identificados como los causantes de determinada condición de salud. Lo más importante de estos resultados es que si se detectara alguna condición, la compañía te mostrará las herramientas que tienen para abordarlo y puedes crear tu propio plan de acción desde la aplicación, como por ejemplo ver tratamientos, hablar con médicos, hablar con personas que tienen la misma condición. Cada predisposición tiene una probabilidad diferente en cada uno de nosotros y ellos evalúan los genes más comunes, pero puede ser que la misma enfermedad sea desarrollada por otras variantes que no hacen parte de este estudio. Fue muy sencillo de realizar, compré el producto, puse la dirección donde quería recibir el kit y solo me tomó cerca de 30 minutos leer las instrucciones, depositar la saliva de mi boca al tubo y preparar la muestra de regreso al buzón de correo. El proceso fue personal, no necesité ayuda para dejar todo listo y te dejo las instrucciones al final porque quiero contarte sobre los resultados y el alcance de este examen. No soy profesional en el ámbito de salud ni tampoco soy profesional en genética. Soy un consumidor normal en otro tipo de temas. Sin embargo, conocí este examen y me parece relevante hablar de mi experiencia. Probablemente mencione alguna frase que técnicamente no sea la adecuada. El principal objetivo de este video es dar a conocer que existen estas herramientas. Saber con anticipación la probabilidad de desarrollar una condición en salud es mucho más barato que luego enfrentar algún tratamiento médico en el futuro, más costoso. Este examen no es un diagnóstico médico, es una comparación de variantes de ADN de tu examen con las variantes de ADN probadas en enfermedades que hacen parte del estudio. Les contaré rápidamente cuáles son los tipos de predisposiciones de salud que evalúa este examen de saliva. Voy a mostrarles cuando no es detectada la variante y cómo trae la información, y voy a mostrarles cuando alguna variante es detectada y con las diferencias en cómo se muestra la información. Las predisposiciones más importantes son degeneración en cataratas, deficiencias de proteínas de alfa 1, que son problemas que pueden desarrollarse después en el pulmón y en el hígado, variantes de los genes que están asociados a cáncer de seno en hombre y en mujer, variantes de genes que están asociados a cáncer de ovarios y algunas variantes de genes que están asociados a el cáncer en próstata y algunas otras posibilidades de desarrollar cáncer. Enfermedades crónicas del riñón, hipercolesterolemia, deficiencia G6PD. Esta es una condición que está asociado a una enzima que ayuda a proteger células rojas en la sangre. Amiloidosis, hemocromatosis, trombofilia, enfermedades de Alzheimer, enfermedades de poliposis rectal o en el colon, Parkinson, diabetes tipo 2. Entonces va a decir si la variante o las variantes que están estudiadas en ese caso fueron encontradas, y dentro de ese informe miremos el caso de Parkinson cuando la variante no es encontrada. Primero va a resumir, explicar de qué se trata la enfermedad de Parkinson, va a informar cuántas variantes de genes fueron detectadas, en este caso en los genes LRK, LRRK2 y el gen GBA. No fueron encontradas estas variantes. Habla de cuáles son las limitaciones y el alcance del estudio, si están todas las variantes o no incorporadas dentro de este estudio.
va a hablar de la probabilidad en donde hay más etnias que están expuestas o es más probable que se presenten allí. No tiene las variantes que se han probado. Habla de las probabilidades, dice que entre el 1 al 2% de la población desarrollará esta enfermedad de Parkinson durante su vida y después de haber cumplido los 55 años. ¿Qué cosas están afectando la influencia de estos desarrollo de esta enfermedad? Principalmente la edad y su historia familiar. Entonces, hay una parte que se llama detalles científicos en donde va a explicar de manera técnica cómo se evaluaron esos genes y en qué cromosoma se ha hecho la evaluación. Va a ser toda la explicación científica sobre esto para que la persona pueda tener más información relevante. Y habla de las probabilidades. En el caso de los latinoamericanos, dice que las probabilidades son mucho más bajas y están asociados a variantes que se desprenden de los judíos ashkenazí. En el caso de diabetes tipo 2, que habla de algo que es típico de desarrollarse, vamos a ver cómo es la diferencia en la forma en que la información es mostrada. La probabilidad es del 33% de desarrollarla y que esto es principalmente dentro del rango típico que han encontrado en sus estudios, es decir, no es alerta, pero se deben tomar las precauciones sobre esto. Va a hacer recomendaciones, va a decir que mantenga un peso saludable, que me mantenga activo, que coma comidas saludables, que no fume y que pueda hacer visitas a profesionales y expertos en salud. Explica la enfermedad, cómo se forma, cuáles son sus síntomas, qué puede afectar, qué es lo más típico de tener diabetes tipo 2 y cuáles son los factores que incluyen. En cuanto a los detalles científicos, también hace una explicación mucho más técnica de cómo se ha juntado la información para calcular esta probabilidad. Habla de las probabilidades al ser por raza, al ser por edad, y habla de cuánto influye cada factor, como la edad, la historia familiar, la etnicidad, la prediabetes, exceso de peso, la inactividad física y la dieta. Todos los factores que pueden afectar los explica. Otras variantes identificadas como un riesgo en mi estudio: la celiaquía o la intolerancia al gluten. O sea, encontraron una variante en el gen HLA-DBQ. Explica las limitaciones de este estudio y explica que hay un riesgo asociado a esto, que fue detectada esta variante. Explica que se estima que solo el 3% de las personas tienen esta probabilidad de que ocurra y que puede ser traspasado a mis familiares con una probabilidad de 50%. Entonces, habla sobre el gluten, en dónde está presente, en qué tipo de alimentos se encuentra. Habla sobre la enfermedad, que es lo más común, cómo se desarrolla, cómo es tratado, cuáles son sus síntomas. En este caso, dice que si la persona consumiera y tuviera una afectación importante por esta condición, es probable que pueda perder el apetito, que sienta fatiga, que desarrolle dolores de cabeza o que desarrolle algo de diarrea. En cada una de esas condiciones va a mostrar entonces esta información para entender mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. Finalmente, en el segmento de Carrier Status, estos son otro tipo de estudios que se hacen sobre enfermedades que son bastante raras o poco comunes. Las probabilidades son mucho menores, sin embargo se mencionan acá y se tienen en cuenta porque están comprobados que son enfermedades que se transmiten de manera genética. Enfermedades de la pérdida de la sensación de control sobre los músculos, enfermedades, conexiones entre el cerebro,
enfermedades relacionadas con poliquistes en el riñón, erupción de la piel, baja estatura, enfermedades de Canavan, glicosilación tipo 1, fibrosis quística, distrofia muscular, enfermedades que están relacionadas con bajo tono muscular, hiperinsulinismo, fiebre mediterránea, anemia de Fanconi, enfermedad de Gaucher, síndrome de Gracil, intolerancia a la fructuosa, epidermólisis bulosa, distrofias musculares, síndrome de Leigh o de Leigh, el MCAD que están asociadas a baja azúcar en algunos casos, mucolipidosis, lipofuscinosis, también en 2 tipos, la pérdida de la escucha o pérdida del oído, hiperoxaluria, condrodisplasia ósea, la enfermedad de Sala o de Saya, anemia de células falciformes, enfermedad de Tay-Sachs, tirosinemia y síndrome de Zellweger. El síndrome de Usher tipo 1F y el síndrome de Usher tipo 3F. Son enfermedades muy poco comunes que probablemente sean difíciles de detectar y abordar en un solo examen. Por eso considero que la relación de la información, los tratamientos y las herramientas que dan son bastante útiles respecto de su precio. Ahora tiene una importante información y una importante aplicación que es mi plan de acción. Cuando se detecta alguna condición o alguna predisposición en salud para esto, él despliega todo un seguimiento que puedo almacenar en mi usuario y poder hacer estos pasos. Puedo seguir contestando alguna información mediante una encuesta y conocer más sobre esta enfermedad. Puedo hacer una cita con un médico. Puedo leer o mirar lo que puedo esperar de ir a ver el doctor con anticipación. Puedo aprender de otras personas que han dejado su experiencia y sus enseñanzas sobre este tipo de enfermedad. Son herramientas bastante útiles, son poco comunes de encontrar, así de robustos, así de científicos, así de didácticos. Por todas estas razones, recomiendo practicar este examen. Es un examen que encontrará el precio y todas las instrucciones en el link que se encuentra debajo de este video. Gracias por su tiempo. Esto es la caja de recolección de saliva. Es un kit que contiene un folleto ilustrativo con las instrucciones de uso, una envase o recipiente en donde se va a depositar la saliva, todas las instrucciones de cómo debe salir la saliva, con qué características, hasta dónde debe ser llenada, cómo debe ser cerrado el tubo, están contenidos dentro del folleto que está en la parte inferior. A mano derecha, en la parte superior, hay una bolsa que se sella una vez se ha recolectado la saliva. Se deposita el tubo dentro de esta pequeña bolsa y luego dentro del resto de componentes nuevamente hasta devolverlo a la caja del kit de recolección de saliva que está en esta fotografía. Esta caja ya viene con las instrucciones de entrega de la dirección postal de los Estados Unidos de las oficinas principales y laboratorios de 23andMe. Si usted está fuera del territorio de los Estados Unidos y adquirió esto y logró que su producto llegó a su país, tiene que asegurarse que nuevamente al llegar a los Estados Unidos esta caja, esa persona o esa entidad quien lo llevó, lo deposite siguiendo las instrucciones. Son instrucciones comunes de correo dentro de los Estados Unidos y todos los costos de transporte ya están pagos dentro de los Estados Unidos. Se debe asegurar como se asegura una mercancía normal, con las consideraciones normales de seguridad, de exposición al ambiente, para que sea protegido. Esta caja es bastante robusta, está muy bien diseñada. Sin embargo, si es un recorrido lejos o entre países, puede usted agregar adicional algún otro componente externo para esto. Pero cuando ya llega a los Estados Unidos, debe ser sacado para entregar esta caja de saliva de colección.